nosotros nos preparemos y una de las del mensaje principal que el Señor Jesucristo vino a establecer, a confirmar, está descrito en el libro de Isaías, y que el Señor Jesucristo también lo confirma cuando Él pues lee el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 4. Pero yo quiero iniciar leyendo ese capítulo que les estoy mencionando. Algunos versículos, no todos los versículos, pero sí algunos principales, para poder adentrarme en el mensaje que el Señor pues desea para nosotros el día de hoy. Dice Isaías 61, del 1 al 2, dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Entonces vemos acá que el primer proceso, este es un capítulo mesiánico, le decimos mesiánico porque se refiere principalmente al Señor Jesucristo, una profecía acerca de cómo habría de ser su ministerio y que él, como les decía anteriormente, lo confirma en Lucas capítulo 4. Él empieza a decir que pues para iniciar su ministerio, una de las principales cosas que tenía que haber sobre él era que el Espíritu del Señor estuviera sobre él. Y luego pues que ese Espíritu bendito del Señor lo ungiera para poder empezar a hacer la obra que pues él estaba destinado a hacer para poder traernos salvación. Entonces, parte de esa obra era traer buenas nuevas a los afligidos. Y en realidad, mientras nosotros vamos por este valle de sombra de muerte que es este mundo, en realidad la aflicción dice la Biblia que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará el Señor. Entonces vamos en ese camino, aunque no lo queramos, lamentablemente la aflicción tiene que llegar a nuestra vida. Hay un versículo, hay un salmo que dice: mientras estuve angustiado, estuve afligido, mi corazón fue ensanchado. Ese es uno de los objetivos de la aflicción que Dios permite, no la del mundo, sino de la que Dios permite, que nuestro corazón sea ensanchado para que nosotros podamos recibir más del Señor. Pero luego de ello, dice: me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. Y eso pues se refiere a todos aquellos que pues en cierto momento nos ha tocado o que nos sufrió con alguna herida, con alguna decepción sentimental, emocional, con algún fracaso. Y entonces son cosas que uno percibe físicamente o cree percibir físicamente como una herida al corazón, y eso pues hasta lo representan en algunas figuras, ¿verdad? Son todas esas decepciones, frustraciones, heridas que podemos recibir y que pues sobre todo van a nuestra persona, nuestro orgullo, ¿verdad? Pero luego dice para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. Este año favorable, hay otras versiones que lo traducen como el año agradable, el año de la gracia, el año pues favorable, dicen otras versiones también. Y aquí dice: y el día de venganza de nuestro Dios. Ese año favorable, ese año de la gracia, es todo el periodo de gracia que inició a partir de que el Señor Jesucristo leyó esta porción en Lucas 4:18 hasta el momento que nosotros seamos arrebatados. Luego viene ese día de venganza de nuestro Dios, que es el periodo de tribulación, gran tribulación. Pero donde yo quiero pues basarme en este mensaje es en esta última frase de este versículo, aunque voy a complementar con el versículo 3, pero quiero partir de acá donde dice: para consolar a todos los que lloran. Entonces yo sé que pues ustedes han estado en un momento pasando un tiempo en donde pues el llorar es algo que es común, ¿verdad? Pues es natural y es permitido por el Señor llorar por la partida de un ser amado, de un siervo de mucha bendición, un siervo que dio su vida. Yo les decía en un mensaje que el Señor me permitió trasladarles, que yo conocí pues a un hombre, y le doy toda la gloria a Dios porque de Él es toda la gloria, la honra, el honor, el poder, pero también Dios nos permite honrar al que honra merece. Y honrando pues a
a este siervo, pude ver a un hombre que sobre todo amaba al Señor, amaba a su familia, amaba a la congregación y que pues siempre andaba buscando cómo agradar primeramente al Señor y luego pues agradar a su familia, agradar en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Porque dice la palabra, si yo buscara agradar a los hombres, dejaría de ser siervo de Dios. No me refiero a ese tipo de agrado, ¿verdad? Sino que de agradar con el hecho de poder bendecir. Entonces, en ese sentido, pues se puede llorar, pero también cuando se llora en Sión, mire lo que dice, bueno, voy a saltarme este versículo y luego voy a regresar al nombre del tema que el Señor me permite trasladar el día de hoy. Isaías 61:3 dice, para conceder que a los que lloran en Sión, Sión representa a la iglesia, pero representa a la iglesia no al edificio, no a una simple congregación, sino a todos aquellos que logran accesar a una dimensión espiritual cuando comprenden que nosotros no vivimos una religión, sino que vivimos una relación con Dios. Entonces, todos aquellos que lloran en Sión, todos aquellos que se presentan delante de Dios, porque Hebreos 12:22 dice que Sión, el monte Sión es la ciudad del Dios vivo, es donde hay miradas de ángeles, donde hay la congregación de los justos hechos perfectos. Entonces, todos aquellos que logramos primero es accesar a ese lugar dimensional, Dios permite que si nos acercamos llorando, se nos quite una diadema, una corona, por así decirlo, de ceniza. Las cenizas se utilizaban en el antiguo tiempo para pues hacer notar que una persona estaba de luto, que una persona estaba pues con fracaso, por así decirlo. Entonces el Señor dijo que Él, como el Evangelio de Dios es un Evangelio sustitutivo, es un Evangelio que quita maldición y que en lugar de maldición Él pone bendición. Entonces hay muchas porciones en la Biblia en donde se ve que el Señor nos quita algo negativo para ponerlos algo positivo, y una de estas cosas es como estamos viendo en este versículo, una diadema de ceniza, una corona de luto, en otras palabras. ¿Y con qué sustituye el Señor a los que lloran en Sión? Con aceite de alegría. Dice, en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Entonces, lo que yo les quiero hablar acerca, o el día de hoy, es acerca del aceite de alegría. ¿Por qué? Porque como les decía anteriormente, el Señor pues me estaba inquietando hasta este tema. En el momento que pues me informó el pastor Pablo García de acerca de la invitación, y pues que, como les vuelvo a repetir, estoy muy agradecido. El Señor me trajo a la mente este tema y pues he ido entendiendo pues por qué es que el Señor quiere traer este tema el día de hoy. Es porque el Señor quiere traer una sustitución. Como les digo, pues es aceptable llorar, es aceptable estar de luto, pero no para siempre tiene que haber luto, porque hay que levantarse. En realidad, el luto permanente es para aquellos que no tienen un Dios vivo, es para aquellos que no tienen un Dios de vivos, porque dice la Biblia que Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos. Y pues nuestro hermano pastor, amigo, Juan Manuel, no está muerto, sino que está durmiendo. Está durmiendo, pero está despierto en otra dimensión preciosa, en donde pues él se está gozando, y que yo estoy seguro que si él estuviera acá en esta dimensión, él quisiera que nosotros también tuviéramos alegría. Pero eso, más que él lo quiera, estoy seguro que el Señor quiere derramar hoy a esta preciosa congregación una unción, porque el aceite lo que representa en la Biblia es la unción, o es una de las cosas que representa la unción. Entonces el Señor quiere derramar una unción de alegría sobre ustedes, porque para que puedan seguir adelante hasta que el Señor venga para poder cumplir todo aquello por lo cual hemos sido llamados. Fíjense que la frase aceite de alegría
aparece solo 2 veces en el Antiguo Testamento. Una de ellas es en el Salmo 45:7, donde dice: has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Esa es la primera vez que aparece esta frase. Entonces, desde acá empezamos a ver que el tener esa unción, ese aceite de alegría sobre nosotros, es una bendición que no es para cualquiera, porque aquí principalmente se está refiriendo al Señor Jesucristo. Este salmo es un salmo mesiánico que habla en profecía acerca del ministerio del Señor Jesucristo, acerca de que el Señor le iba a dar a él. Empieza hablando acerca de pues que el Señor es señalado, que es el más hermoso de los hijos de los hombres, pero luego en el versículo 7 empieza a decir que pues el Señor, por él haber amado más la justicia, aborrecido la iniquidad, el Señor lo había ungido, le había dado un aceite, una unción de alegría mayor que la de sus compañeros. Y eso es también para nosotros, porque Él pagó el precio y dice su palabra que Él somos coherederos juntamente con Él. La segunda vez que aparece esta frase es en Isaías 61:3. Es el versículo que pues les leí anteriormente, donde dice: para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto. Entonces, hoy yo no solo estoy trasladando un tema, una información, sino que estoy de parte del Señor como un mesero, como un mensajero trayendo. El Señor me dijo: llévales, diles que yo hoy les estoy derramando una unción de alegría, porque yo quiero que estén fuertes, porque yo deseo que estén de pie, porque yo deseo que sigan adelante hasta tener el encuentro con el Señor. Otra de las cosas que debemos de notar, perdón, amados hermanos, es que me está dando aquí problemas, es que la palabra aceite, de esa frase, aceite de alegría, aunque la frase aparece solamente 2 veces en la Biblia, cada palabra aparece más veces en diferentes versículos. Esa palabra aceite es del hebreo 80-81, se pronuncia más o menos shemen, y se puede traducir, aparte de aceite, grasa especialmente líquida, como el del olivo, figurativamente a riqueza. En otras palabras, quiere decir que este aceite de alegría es una riqueza. La alegría es una riqueza que solo Dios la puede otorgar, que no se puede comprar ni con todo el oro ni con toda la plata de este mundo. Es un bálsamo. Y el bálsamo, una de las cosas para las cuales sirve, según la Biblia, según tenía usos antiguos, era para poder sanar aquellas heridas que una persona tenía. Vemos el ejemplo de aquel samaritano que estaba herido en el camino y que pues llegó un sacerdote, no lo quiso atender, pasó otro levita, no lo quiso atender, hasta que pasó otro samaritano que se le conoce como el buen samaritano, se bajó de su cabalgadura, ungió con bálsamo a este hombre que estaba herido, tirado en el camino, lo vendó, luego lo subió a su cabalgadura y lo llevó a un mesón. Entonces, ese bálsamo, ese aceite, esa unción sirve para sanar heridas. Otra de las cosas que significa, según el diccionario Moisés Chávez, dice que este es un aceite, y también esta palabra aceite se puede traducir fértil. Quiere decir que este aceite, el aceite del Espíritu Santo, y en específico el aceite de alegría, lo que trae es fertilidad. Fertilidad a un terreno que pudo haber estado pues dañado, pudo haber estado seco. También se puede traducir como abundancia. O sea que otra de las cosas que trae también esta ministración es abundancia. Y me refiero principalmente a lo espiritual, pero también el Señor, pues en cierto momento trae, cuando estamos preparados, abundancia material. También significa manjar, comida suculenta, con mucho aceite, perfumes disueltos en aceite. O sea, sirve para perfumar también. Por eso es que aquella mujer que derramó aquel frasco de perfume sobre los pies del Señor, el Señor Jesucristo dijo que lo estaba haciendo para prepararlo para su muerte. Otra de las cosas que debemos notar es, bueno, que es importante notar que esta palabra aceite, shemen, aparece 181 veces
en el Antiguo Testamento. Pero la palabra alegría ya en específico, ya no solo viéndolo como frase, es del hebreo 8342 y se pronuncia más o menos sazón. Es producto de otra palabra, pero también se puede traducir, aparte de alegría, especialmente bienvenida, gozo, júbilo. Entonces nos habla de que esta alegría no es una alegría normal, sino que es una alegría que provoca un gozo extremo, que provoca un júbilo. Un júbilo es una alegría que no tiene explicación y que no tiene, pues, límites, por así decirlo. Según el diccionario Moisés Chávez, esta palabra sazón significa regocijo. Y según la concordancia, la King James aparece 21 veces. Entonces, el Señor me motivaba, me guiaba hacia analizar algunas de las veces que aparece esta palabra sazón en la Biblia para poder entender qué efectos tiene este aceite de alegría sobre el que lo recibe, qué efectos y también en qué situaciones se recibe este aceite de alegría. Entonces, en ese sentido, bueno, aquí solo hay una descripción en los lugares donde aparece esta palabra sazón. Aparece en Esther en 2 versículos, en Salmos aparece en 5 versículos, en Isaías aparece en 6 versículos, pero hay más de algún versículo que aparece una vez más y entonces son 7 veces las que aparece. En Jeremías 7 versículos, 7 resultados o 7 veces, en Joel una vez y en Zacarías una vez aparece esta palabra sazón. Sin embargo, en la Biblia hay otras palabras hebreas o arameas y griegas que también se pueden traducir alegría, pero nos vamos a basar principalmente en esta palabra sazón. Entonces, en ese sentido, la primera vez que aparece esta palabra alegría aparece en el libro de Esther, capítulo 8, versículo 16. Y dice, para los judíos, dice, fue día de luz y alegría, de gozo y gloria. Yo aquí le puse por subtítulo alegría, aquí podría haber puesto por poder o de poder vengarse de los enemigos. Entonces, el Señor permite el dolor, permite el luto y también permite el ser cambiados, el recibir pues un intercambio, por así decirlo, de tristeza, de luto, para poder pues mantenernos alegres. Pero una de las cosas que Dios permite luego o que precede al pasar un momento de luto es un momento de victoria. Y es que cuando uno sufre, amados hermanos, pues es un tiempo en donde uno no entiende, uno duda, uno se pregunta, viene la acusación en ciertos momentos, viene la culpa, ¿por qué no hice esto? Si yo hubiera hecho lo otro, estaríamos en otra situación ahorita. Viene inclusive el enojo en contra de algún ser querido, en contra de alguien que le pudo haber causado algún dolor a uno, alguna pérdida. Viene el enojo en contra, como les decía, en contra de uno mismo, e inclusive en ciertos casos hay personas que se pelean con el Señor. Pero una de las cosas que el Señor permite es en esos momentos, cuando uno entiende que es necesario, como dice su palabra, entrar en el reino de los cielos a través de muchas tribulaciones, de muchas pruebas, de sufrimiento, en otras palabras, uno entiende, le da la gloria al Señor, acepta su voluntad, es soberano. El Señor lo que hace es, a través de una unción de alegría, empezar a derrotar a los enemigos. Y de ahí, pues me recuerda aquel versículo que dice en su palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Para derrotar a nuestros enemigos, bueno, primero que todo es el Señor el que los derrota y que los pone bajo nuestros pies, pero Él permite que hagamos una parte. Para poder derrotar a nuestros enemigos, nosotros necesitamos tener una fortaleza, pero no una fortaleza de hombre. ¿Por qué? Porque dice su palabra que no es con ejército, no es con espada, sino es con su Santo Espíritu. Y la Biblia dice que recibiremos poder cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros.
Entonces nosotros necesitamos, amados hermanos, estar llenos de alegría. Mire, y yo no sé, pero alguien podrá estar pensando, ¿y cómo puedo estar yo con alegría si veamos el caso? El Señor se llevó a mi pastor, el Señor se llevó a mi papá, el Señor se llevó a mi hermano, el Señor se llevó a mi hijo, por ejemplo. ¿O cómo puedo estar yo con alegría, amado hermano, si yo hoy que regresé a mi casa vengo con tristeza porque me despidieron de mi trabajo? Porque pues la persona que yo tenía por ilusión tener como una pareja sentimental y llegar a casarme, me dijo hoy que no. Me mandó a volar, decimos nosotros acá en Guatemala, espero que eso no suene malo allá en Colombia. ¿Cómo puede decir usted que yo tengo que tener alegría cuando mi hijo no me obedece? Mi hijo se fue de la casa. ¿Cómo puede decir usted que yo puedo tener alegría cuando la situación en el mundo es terrible? Pues yo sí le puedo decir, amado hermano, que el Señor pues es especialista en intercambiar cualquier sentimiento de tristeza, de frustración, de enojo, por momentos de paz, por momentos de alegría. Y hoy es uno de esos días, una de esas veces en donde el Señor quiere intercambiar. Yo no sé, aparte pues del luto que pues se está viviendo, yo no sé qué ocasión usted pueda estar viviendo que le esté causando tristeza, que le esté causando dolor, frustración, enojo, pero el Señor sí lo sabe, Él lo sabe todo, a Él no se le escapa nada, aún nosotros mismos podemos tratar de ocultar ciertas cosas aún delante de nuestra familia, pero al Señor no se le escapa nada. Déjeme decirle que el Señor, aparte de que hoy quiere llenarlo de alegría, una de las cosas que quiere hacer con esa unción es que muchos de sus enemigos caigan delante de usted y que delante de usted, como dice su palabra, Él adereza mesa delante de los angustiadores. El Señor quiere hoy derrotar enemigos que habían estado pues eh, aprovechándose aún de la tristeza, de la incertidumbre para poder estorbar. Él quiere derrotarlos hoy. Mire, ¿qué mayor ejemplo que el Señor Jesucristo? Cuando el Señor Jesucristo fue llevado a la cruz, había una incertidumbre, había una tristeza, se esperaba algún milagro, que llegaran ángeles. Aún uno de los ladrones que estaba a la par de él, pues él le decía, ¿por qué si tú eres el Hijo de Dios, por qué no mandas a que ángeles vengan a ayudarte? O sea, había un montón de sentimientos, pensamientos, confusión. Y lo que esperaban muchos, que Jesucristo no muriera, sino que fuera salvado en último momento, no sucedió. Sino lo que sucedió fue que el Señor, pues a él no mataron, sino que dice la Biblia que él dio su vida. Él la dio y la volvió a tomar porque era un mandamiento que el Padre le había dado. No hubo necesidad de quebrarle ni uno solo de sus huesos. Pero para los que estaban ahí fue un momento de derrota aparente. Derrota porque su Mesías, en quien tenían esperanza, murió. Fue un momento de tristeza, de frustración, sin embargo fue uno de los momentos, un preludio hacia la mayor victoria que ha habido sobre el mundo. Y es que aún el enemigo creyó que cuando el Señor Jesucristo pues dio su vida, falleció, expiró, y fue llevado a la cruz, él dijo, yo ya gané, le gané al Hijo de Dios. No sabía que el Señor iba a descender pues a las profundidades, como dice Efesios 4, y ese mismo que descendió a las profundidades iba a ser levantado por el poder del Espíritu Santo. Entonces, lo que fue una derrota, aparentemente, representó, como les vuelvo a repetir, la más grande victoria, la más grande hazaña que ha existido a través de los tiempos y que existirá, y que por ella nosotros tenemos redención, tenemos perdón de nuestros pecados, tenemos la oportunidad de no morir, sino que dormir si nos tocara que morir físicamente. Entonces hay muchas cosas, amados hermanos, que ustedes podrán estar viviendo como alguna derrota. Quizá algunos no, o quizá varios no. Quizá algunos están en momentos muy buenos, en momentos de éxito, qué sé yo. Pero
Para todos aquellos que tengan alguna cosa que no esté bien en sus vidas, y pues yo creo que una de ellas es que el Señor pues él decidió llevarse a nuestro hermano pastor Juan Manuel, pero otras cosas que parecieran derrotas son victorias. Yo pues les he contado a algunos de ustedes que el Señor pues el año pasado a mí me permitió vivir un tiempo hermoso, pero a la vez doloroso, frustrante. El año pasado el Señor permitió muchas cosas, dentro de ellas un reconocimiento pastoral, dentro de ellas me asignaron para poder pastorear una iglesia. Son cosas hermosas que sucedieron en el primer trimestre del año. Pero luego de ello, pues se vino esta pandemia que nos tiene pues cambiando nuestra forma de pensar, de ser, de vivir, de comportarnos. Al principio yo decía, cuando oía los testimonios de las personas que decían, es que a mí me sanó el Señor del COVID, yo decía, eso es mentira, decía yo creo que sí está la enfermedad, pero así como lo cuenta la gente, yo decía, esto es mentira. Pero ahí entre abril y mayo el Señor me habló y me dijo, te voy a hacer sentir lo que mi pueblo está sintiendo. Y entonces dije yo, esa es mi alma, dije yo. O es el diablo, que Jehová lo reprenda. Sin embargo, era el Señor que me estaba advirtiendo, que me estaba preparando para lo que estaba por venir. En el mes de junio, el Señor pues decidió llevarse a mi mamá. Nos enfermamos, ella, mi tío y yo, que pues vivíamos en un mismo terreno, por así decirlo, de COVID. Mi mamá venía arrastrando dos tipos de infecciones, una urinaria, otra en un pulmón. Entonces el COVID, Dios decidió llevársela y permitió que el COVID participara, por así decirlo. En esos días yo ya estaba enfermo. Y entonces yo le decía al Señor, pues yo acepto tu voluntad. Y yo le decía al Señor, pero ¿por qué te la llevaste? ¿Por qué no permitiste que yo llegara el tiempo en donde yo tuviera abundancia económica? Porque yo quería bendecirla. Yo venía saliendo de un periodo de 5 a 6 de no tener trabajo fijo, a pesar de tener una preparación universitaria, licenciatura, maestría. Las puertas se me cerraron durante 5 años. Era una preparación y entonces mi economía había venido hasta el suelo, y entonces no pude en ese tiempo poder honrar a mi mamá de esa forma. Yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? No reclamándole, peleando, sino que tratando de obtener una explicación, y el Señor me decía, yo me llevo a tu mamá a lugares delicados pastos. Eso, mire, esa frase que él habló a mi corazón me preparó para lo que venía después, porque instantáneamente pues empezaron los efectos del COVID, y una de las cosas que empezó a suceder es que la energía se me vino al suelo, de manera que yo caminaba unos 5 pasos y yo me agitaba como que hubiera corrido unos 20 kilómetros. Gracias a Dios el Señor blindó mi corazón. Por eso les hablo de que el aceite de alegría es una bendición. Es una bendición que nos prepara para momentos difíciles, es una bendición que permite que enemigos sean derrotados. Entonces empezó ese proceso en donde pues tuvimos que quedar aislados en casa. Por la misericordia del Señor no llegamos a puntos críticos, porque pues es su plan del Señor que todavía estemos en esta dimensión. Pero yo en uno de esos momentos, yo le decía, Señor, venía la acusación y yo le volví a decir, Señor, ¿por qué tú no permitiste que mi mamá estuviera en un momento de abundancia? Y el Señor me dijo, lo que yo le estoy dando no se lo puedes dar tú con todo el dinero del mundo, me dijo. Fue otra cosa que blindó mi corazón, porque me dio una convicción tan grande que pues el tiempo que venía por delante, que fueron alrededor de 21 días de noches de angustia, de ansiedad terribles, Dios me preparó para ese momento. Y Dios ya me había hablado
Me dijo, yo te voy a hacer sentir lo que mi pueblo está sintiendo. Yo ahora pienso de forma diferente acerca del sufrimiento de las personas que están viviendo, que han vivido esta enfermedad o cualquier otra enfermedad. Entonces el Señor preparó mi corazón, pasamos momentos difíciles, momentos en donde yo ya quería vivir, pero no vivir de morirme, sino que estar en otra dimensión. Yo le decía, Señor, arrebátanos, arrebátanos, le decía al Señor, ya no quiero estar, y sigue, y a partir de ese tiempo el Señor aumentó el deseo en mi corazón de ser arrebatado junto con mi familia, porque sinceramente este mundo va para peor. Pero en uno de esos días en donde yo ya estaba cansado de vivir en este mundo, sube mi esposa con una palabra sin saber lo que yo estaba pensando, y el Señor le da una profecía y me dice, así dice el Señor, tu tiempo no se ha terminado. La promesa de las naciones, de ir a las naciones, la promesa de conquistar las naciones no se ha cumplido. Y yo dije dentro de mí, ¿y cómo? ¿Qué naciones si el mundo está cerrado y eso va para peor? ¿Cómo? Dije yo, de todos modos, ya gracias a Dios el Señor ya me permitió conocer Fresno, ya llegué allá, gracias a Dios estuve, ya llegué, fui por allá, ya llegué allá a Villavo, allá con el pastor, se me fue el nombre ahorita, pero aquí lo estoy bien. Pero ya llegué allá, dije yo, ya, las naciones ya, y vuelve otra vez, así dice el Señor, no digas, se terminó el tiempo, porque la promesa de las naciones no se ha terminado. Y esa promesa hoy la estoy viviendo, porque aunque no esté presente, allá en Colombia estoy con ustedes, en espíritu, por la gracia del Señor. Y así pasaron los días, luego, pues como a los 15 días de que el Señor nos permitió ponernos de pie, se enferma mi hija menor al punto que un día prácticamente ya no podía respirar, le dio una infección en las vías respiratorias, y como llevaba un tratamiento de antibiótico por 6 meses, el doctor no quería que le diéramos antibiótico, entonces eso empezó a hacer que ella, pues un día casi se nos iba. Y entonces el Señor, yo le decía, yo empecé a recordarme los efectos físicos que tuvo mi mamá en los últimos momentos, y me tomó una angustia y una ansiedad tan terrible que yo le decía, Señor, ya no te vas a llevar también a mi hija, y no sé si voy a poder soportar ese otro dolor. Y entonces alguien que no sé qué en esos momentos especiales me envió una palabra y me dijo, mientras veas un amanecer, aún hay esperanza. Y una de las cosas que el Señor me ha enseñado en este tiempo es a que cada vez que nosotros vemos un amanecer, dice su palabra en Lamentaciones 3, grandes son sus misericordias nuevas cada mañana. Y entonces me entró una paz y una alegría, y entonces el Señor nos dio la oportunidad a través de un hermano médico de darnos el tratamiento necesario, y gracias a Dios se logró restaurar mi hija, aunque si él hubiera decidido llevársela, yo sé que él no se hubiera preparado. Pero a los 15 días, 20 días de eso, mi esposa recibe el shock de todo lo que había vivido, porque ella le tocó atender a mi mamá, le tocó atender le tocó atenderme a mí, en parte a mi tío que les cuento que también les dio COVID, y atender a mi hija. Entonces llegó el momento en donde se estaba cumpliendo, les estoy haciendo sentir lo que mi pueblo está sintiendo. Después de esto que les voy a contar, el Señor le ha permitido a mi esposa atender a varias mujeres que están sufriendo crisis de ansiedad. Es una cosa generalizada, por lo menos acá en Guatemala. Pero ella empezó a tener problemas de nervios, empezó a tener problemas de presión, depresión, no comía, se bajó en cuestión de 15 días unos entre 40 y 60 libras, porque no comía nada. Ella no me decía nada a mí, yo solo la veía que se levantaba temprano, se quedaba sentada, se le desfiguró el rostro. Ella es una mujer muy jovial, muy alegre, y en ese tiempo no quería saber de nadie, no le veía una sonrisa por ningún lado. Entonces nos llegó tiempos duros. Gracias a Dios, pues a partir de más o menos del mes de diciembre para acá, el Señor nos ha permitido irnos levantando poco a poco. Pero déjenme decirles que ese aceite que el Señor ministró en diferentes momentos nos permitió permanecer hasta este momento. Dale la gloria a Dios,
no añadirle despropósito en ningún momento, y puedo decir que solo por él. Y en todo ese tiempo, el Señor permitió que muchos enemigos y sobre todo internos fueran derrotados. Yo recuerdo que una de esas veces que estaba pues postrado en cama, mi esposa me inyectaba el antibiótico y entonces ella dejaba una botellita de alcohol pues medicinal o alcohol médico cerca para poder pues limpiar el área donde iba a inyectar. Yo un día me levanté y por la gracia de Dios yo no tuve problemas en mi pasado con el alcohol, no fue eso uno de mis problemas. Pero yo me levanté y sentí un deseo, pero exagerado por tomarme, por beberme esa botella de alcohol. Yo veía como que era uno de los manjares más grandes de este mundo. Era un enemigo que estaba implantado en mi genética y que yo no sabía que estaba ahí. Yo le empecé a clamar al Señor, yo le empecé a pedir misericordia y el Señor permitió que pues de seguro fuera una victoria sobre ese enemigo. ¿Por qué? Porque pues se me quitaron esos deseos que yo decía, pero ¿por qué si yo no? Bueno, de ahí recordé que pues mi abuelo tuvo problemas de alcohol, recordé que mis tíos tuvieron problemas de alcohol. Entonces el Señor en estos momentos que son difíciles, amados hermanos, que usted pueda estar viviendo, sea pues por lo que están viviendo congregacionalmente, familiarmente, o lo que usted esté viviendo particularmente, déjeme decirle que son momentos precisos, preciosos que el Señor utiliza para poder derrotar a nuestros enemigos. Dios está derramando ese aceite en el nombre de Jesús sobre cada uno de ustedes allá en la bendita Colombia, para que ustedes se llenen de alegría. Y al estar alegres estén esforzados. Y al estar alegres ustedes puedan cantar cánticos, cánticos en alabanza y adoración hacia el Señor, y esos cánticos poder traer victorias. Esos cánticos que cuando hay tristeza no se pueden cantar. Usted puede ver eh, relata los cautivos de Sión, dice que cuando estaban cautivos en Babilonia, los babilonios les pidieron junto al río de Babilonia que cantaran cánticos de alegría. Y ellos dijeron, ¿cómo podemos cantar cánticos de alegría si estamos cautivos? El Señor, una de las cosas que quiere hacer es que ustedes se levanten de forma sobrenatural, de forma ilógica en este tiempo de incertidumbre, porque no sabemos a dónde, pues no sabemos de forma terrenal, por así decirlo, pero de forma espiritual y por su palabra sabemos que lo que nos espera a nosotros es glorioso, es grande. Por eso dice que la leve tribulación que estemos pasando en este momento no es digna de comparar con las glorias venideras. Pero como hay incertidumbre de forma humana acerca de lo que pues está por venir en este mundo, no se sabe si ya va a salir una vacuna, si esa vacuna va a tener otros efectos, si va la pandemia, cuántos años va a durar. Hay tantas cosas. Eso provoca problemas económicos, eso provoca problemas familiares. Hay tantas cosas que lamentablemente van a la par y que están siendo contrarias, pero déjeme decirles de parte del Señor que el Señor no solo es algo que yo les quiera decir por hacer sentir bien, amados, porque esa no es mi tarea. Mi tarea no es hacerles sentir bien de forma humana, sino que traer el mensaje. Yo quiero obedecer al Señor trayendo el mensaje que Él quiere para ustedes. Y ese mensaje es que el Señor está enviando ángeles, está enviando a sus espíritus ministradores con vasijas llenas de aceite, pero ¿cuál aceite? El aceite de alegría. ¿Para qué? Para que ustedes reciban un intercambio de tristeza, de luto, de frustración, de enojo, por un tiempo de alegría, un tiempo en donde ustedes estén fortalecidos y puedan levantar su espada, la espada que el Señor les ha dado a través de su boca, no una espada literal, y que sus enemigos sean derrotados y caigan uno por uno delante de ustedes. Entonces, amados hermanos, yo espero en el nombre de Jesús que usted esté creyendo esta palabra, que usted esté entendiendo.
Mire qué fue lo que sucedió. Yo creo que ya me avanzó el tiempo y no llegué. Me voy a saltar algunos versículos. Pero, ¿qué fue lo que sucedió cuando hubo alegría? Lo que pasa es que había una sentencia sobre el pueblo de Israel en Asiria, por así decirlo, de que iban a ser muertos todos los judíos. Sin embargo, Dios permitió que se estableciera un decreto a través de Esther y a través de Mardoqueo, un decreto en donde los judíos tenían el derecho de reunirse y defender su vida. ¿Por qué? Porque había una orden, había permiso para que los mataran, para que los destruyeran. Entonces dice, en ellas el rey concedía a los judíos que estaban en cada ciudad el derecho de reunirse y defender su vida, de destruir, de matar y de exterminar al ejército de cualquier pueblo o provincia que los atacara, incluso a niños y mujeres, y de saquear sus bienes. En un mismo día en todas las provincias de rey Asuero, el día 13 del mes 12, es decir, el mes de Adar, una copia del edicto que había de promulgarse como ley en cada provincia fue publicado a todos los pueblos, para que los judíos estuvieran listos para ese día, a fin de vengarse de sus enemigos. Esto sucedió el día 13 del mes Adar. El día 14 descansaron y proclamaron día de banquete y día de regocijo. Más adelante en el versículo 16 dice, por eso estos días son llamados Purim, por el nombre Pur, y a causa de las instrucciones en esta carta, tanto por lo que habían visto sobre este asunto y por lo que les había acontecido. Entonces el Señor está proclamando sobre ustedes un día de Purim espiritual, amados hermanos. Un día en donde el Señor les da la autorización de vengarse de sus enemigos, sean internos o sean externos. Y no me refiero a externos a personas, porque escrito está, nuestra lucha no es contra carne y sangre solamente, sino que contra huestes, potestades, principados, gobernadores en las regiones celestes. Hay enemigos que han querido tenerlos o juzgados. Hay entidades espirituales, dentro de ellas espíritus de enfermedad, espíritus de tristeza, espíritus de muerte, espíritus de discordia, entidades espirituales que están pululando en el ambiente en todo el mundo, pero que han decidido que han sido enviados para atacar al pueblo de Dios. El Señor hoy está dando la instrucción de que se levanten, de que sean armados en el nombre poderoso de Jesús, y una de las armas poderosas que Dios les está dando es el aceite de alegría. Aceite de alegría les está derramando para que ustedes se levanten como uno solo detrás de Jehová de los ejércitos, para que ustedes puedan derrotar a sus enemigos. El Señor trae un consuelo como ustedes no lo habían visto. Un consuelo como el consuelo que vivió Isaac. Isaac, el nombre de Isaac significa risa. Sin embargo, Isaac en cierto momento perdió esa risa. Y perdió esa risa porque pues llegó el luto a su vida. Aquí yo no le cambié el título, pero no, perdón, esta es la diapositiva que quería leerles. Esta es alegría producto de la consolación. Entonces el Señor les está enviando con el aceite de alegría un mover de consuelo. Dice Isaías 51:3. Ciertamente Jehová consolará a Sión, consolará todos sus lugares desolados, convertirá su desierto en un Edén, su yermo en paraíso de Jehová. Allí habrá gozo y alegría, sazón, acciones de gracias y voz de melodía. Entonces, ese aceite de alegría viene acompañado del consuelo que el Señor trae. 2 Corintios 1:3-4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios.
Segunda de Corintios 1, 6 al 7 dice, pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo, salvación. O si somos consolados, es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida, sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación. Y es el caso de Isaac. Isaac, pues, vivió la muerte de su madre, vivió la muerte de su padre, pero el Señor siempre estuvo ahí preparado para poder consolarlo, para que su nombre, lo que significa su nombre, Isaac, risa, no se acabara, para que la alegría no se acabara. Y dice Génesis 24, 67. Entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara, es decir, cuando él conoció a Rebeca, y al conocer a Rebeca, Rebeca fue un consuelo para ella. Entonces dice, a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca, y ella fue su mujer, y la amó. Así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Génesis 25, 11 dice, y sucedió que después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac. Y habitó Isaac junto a Beer Lahai Roi. Entonces, una de las cosas que sucede luego de un tiempo de luto, de un tiempo de tristeza, es que el Señor trae consuelo, trae a través del aceite de alegría. Pero otra de las cosas que sucede es que Dios trae bendición. Y humanamente eso es ilógico, amado hermano, pero escrito está, hablando acerca del Señor Jesucristo, es necesario que la semilla, que el grano de trigo caiga a tierra, quede solo, muera y así produzca mucho fruto. Viene sobre ustedes, o está viniendo el tiempo sobre ustedes, de un tiempo de abundante fruto, de abundante bendición, amados hermanos. Porque escrito está en el Salmo 126, irá y andará llorando el que lleva la preciosa semilla, pero regresará con gozo, con sus gavillas llenas. Ciertamente han derramado lágrimas. Esas lágrimas han servido para regar la semilla que se ha sembrado. Pero luego de ello, el Señor trae un tiempo de cosecha sobreabundante. Las cosas que el pastor Juan Manuel sembró en su tiempo, que sembró muchas veces con lágrimas sin que muchos supieran. Esas cosas que él sembró sufriendo, muchas veces oprobio, aún de su propia familia, oprobio aún de sus propias ovejas en ciertos casos, rechazo acerca de las cosas que él estaba sembrando porque no eran entendibles a una mente religiosa, aún cosas que él buscó y que fue paso a paso, como por ejemplo la cobertura. A mí me impactó un video que tuve la oportunidad de ver de una de las prédicas del pastor Juan Manuel, en donde él comentaba un sueño que tuvo luego de haber descansado una tarde. Me impactó, en donde él pues veía a una mujer que pues le tocaba el hombro y le empezaba a hablar, y el Señor le dijo que le hablara a la iglesia y que le dijera a la iglesia que no se quitara el vestido. Para poder terminar la carrera no debía quitarse el vestido. A mí me impactó ese sueño porque entendí de una u otra forma que ese vestido representa la cobertura. Y una de las cosas por las cuales el pastor Juan Manuel trabajó, como les digo, sembró aún con lágrimas, fue para poder llevarles una cobertura. Una cobertura, no solo la cobertura que Dios permitía a través de su manto pastoral, sino que una cobertura apostólica, una cobertura ministerial. Yo sé que él sembró y sé que pues ese fue uno de los mensajes que el Señor pues le llevó a él, pero que también les llevó a ustedes. Entonces, el tiempo, amados hermanos, de las bendiciones, de estar vestidos, de estar bajo cobertura ha llegado. El tiempo de la cosecha, de lo que el siervo Juan Manuel sembró con lágrimas, lo van a empezar a ver. Pero es tiempo de que ustedes estén firmes,
que permanezcan, que no se alejen, que no se aparten, que sigan con la visión, que no busquen una visión propia, porque el que persevere, escrito está que el que persevere hasta el fin obtendrá la corona de la gloria. Así que el que persevere, amado hermano, después de todo lo que han vivido, el que espere, porque hay mucha gente, amado hermano, que luego de un tiempo de dificultad, y sucede en familias, sucede en países, sucede en ciudades, sucede en colonias, sucede en barrios, sucede también en iglesias, que después de un tiempo de tribulación, de prueba, de zarandeo, un tiempo en donde hay también pues siega o cosecha, mucha gente tiende al alejarse. Y mucha de esa gente no espera el tiempo que viene después del derramar lágrimas, porque después de derramar lágrimas viene un tiempo de alegría, un tiempo de gozo. Así que yo los exhorto, amados hermanos, a que permanezcan firmes, a que no salgan, a que no se quiten ese vestido que el Señor le mostró al pastor Juan Manuel, a que no se queden desnudos, sino que sigan, y pronto van a ver la recompensa de lo que es estar bajo cobertura espiritual. Y una de ellas es cosechar con alegría. El que persevere, eso fue lo que el Señor le dijo a Ruth. Bueno, el Señor a través o en figura de Booz le dijo a Ruth que espigara detrás de los siervos y que no cesara. Una de los testimonios que dieron los siervos acerca de Ruth y que le hicieron hallar gracia delante de Booz, figura de Jesucristo, fue que Ruth espigó desde la mañana hasta el atardecer. Ella no se hizo a un lado, ella siguió, ella perseveró. Y tarde o temprano, dice la palabra en Ruth capítulo 4, si no mal me recuerdo, que Ruth recibió su remuneración completa. Para recibir remuneración hay que permanecer. Y Dios, parte de esa remuneración es una dotación de aceite de alegría, de aceite que hace vencer a los enemigos, de aceite que trae consuelo, de aceite que trae consuelo para poder cosechar con alegría. Yo les bendigo, amados hermanos, en el nombre de Jesús, y espero que la palabra la hayan podido recibir para que produzca mucho fruto, mucho fruto. Yo he estado estos días, no teníamos una comunicación constante con el pastor Juan Manuel, pero cada cierto tiempo estábamos al pendiente. Y ahora, en estos días, hemos estado al pendiente de forma espiritual, orando por ustedes, esperando que esa semilla que fue sembrada produzca mucho fruto. Yo espero escuchar noticias buenas, no porque a mí me corresponda, pero como con el amor que les tenemos, hermanos colombianos, esperamos siempre, ahí yo espero que el pastor Pablo, que cada uno de los pastores con los que tenemos comunicación allá en Colombia, pues podamos recibir buenas noticias. Y una de las buenas noticias es acerca de la iglesia Hogar del Espíritu Santo. Y esperamos en el nombre de Jesús saber que esta iglesia no se quedó en el camino, sino que se levantó y fue más fuerte. Y fue esa luz que dice el Señor que está puesta aún en las tinieblas para alumbrar. Permítame orar por ustedes para poderles bendecir, para que esta palabra sea sellada y que a la palabra, como dice el libro de los Hechos, le sigan las señales. Que ustedes puedan ver cómo caen desde este mismo momento sus enemigos delante de ustedes. Que ustedes puedan ver o a partir de este momento cómo se empieza a cosechar frutos dulces y frutos agradables. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por tus hijos allá en la bendita Colombia, Señor. Allá en Silvania, en Bogotá,
allá en Villavicencio, allá en Fresno, allá en Ibagué, en todos los lugares, Señor, en los que me has permitido conocer físicamente y en los que me has permitido conocer a través de tus hijos de forma virtual, Señor, pero que están conectados o que están al alcance de mi voz, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús. Yo proclamo, Señor, que esta palabra, Señor, que en este momento está siendo derramado ese aceite de alegría, no un aceite, no un aceite. Lo que tú me diste, Señor, en los momentos que he vivido, Señor, a lo largo de mi vida y en el último año, en esos momentos de tristeza, de angustia, de ansiedad, de preocupación, Señor, cuando tú me dotaste, como cuando tú me consolaste, Señor, cuando tú me diste esa alegría, aún en momentos en donde debía haber caído, derrotado, y tú me sostuviste y me sigues sosteniendo de tu mano derecha. De esto mismo, Señor, yo hoy vengo declarando y vengo dando por el poder de tu Santo Espíritu, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor, a sus familias, Padre, a las congregaciones, Padre, en el nombre de Jesús. Yo vengo declarando que enemigos están siendo tirados al suelo y que no solo caen al suelo, sino que así como sucedió con Goliat, les es cortada la cabeza. Yo vengo proclamando en el nombre poderoso de Jesús que enemigos aún ocultos, que estaban planeando, que estaban tramando, que querían aprovecharse, Señor, de la tristeza, de la angustia, de la ansiedad que pudieran estar viviendo tus hijos, tus siervos, Señor, están siendo derrotados. Enemigos, brujos, hechiceros, ocultistas, Señor, agoreros, Padre, que estaban trabajando, que habían celebrado, que habían creído que al haberte llevado, Señor, a tu siervo podían tomar dominio. Aquellos que están trabajando con augurios, con trabajos y que están riéndose en este momento, en el nombre de Jesús, un espíritu de tormento llega sobre ellos. Y si no hay arrepentimiento, como dice tu palabra en el Éxodo, aún el hechicero, el brujo muere en este momento en el nombre poderoso de Jesús. Enemigos, espíritus inmundos de muerte, de tristeza que se habían levantado, de enfermedad para atacar, para destruir, para robar en este momento, salen despavoridos. Si vinieron por un camino, salen por 7 caminos. Enemigos que se están levantando a través de funcionarios públicos, funcionarios de las regiones, funcionarios de los departamentos, de las comunidades, de los lugares que estaban planeando tomar el control. Falsas ovejas vestidos, lobos vestidos de ovejas, falsos siervos que se querían levantar para aprovechar el cisma en esta comunidad en el nombre poderoso de Jesús. Están siendo retrocedidos y se les cierra la puerta en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, todo aquel que se había levantado con palabras lisonjeras, con adulación, pero detrás de ello venía el puñal para poder herir, hoy salen a luz y se muestran quiénes son en realidad para que puedan defenderse, como sucedió con el pueblo de Israel en el día del Purim. En el nombre de Jesús, el Señor les mostrará quiénes son sus enemigos, les mostrará quiénes se presentan delante de ustedes con rostro amable, pero por detrás tienen rostro de lobo. El lobo se manifiesta para ser destruido, dice el Señor. El lobo se muestra para que sea sacado del redil, dice el Señor. El lobo se levantó para poder atacar el redil, aprovechando que el pastor había sido herido, dice el Señor. Pero yo me levanto derramándoles aceite en sus oídos, aceite de alegría, para que sepan discernir el aullido disfrazado de un bramido, el oído disfrazado del sonido de una oveja, del sonido de un falso pastor inclusive. Yo les derramo de ese aceite que quita todo bicho espiritual sobre las narices, sobre los oídos, sobre los ojos. En el nombre poderoso de Jesús, ustedes podrán ver aún de forma espiritual
¿Quién está conmigo? Dice el Señor. ¿Y quién está encubierto? Dice el Señor. Yo les doy la potestad, les doy la autoridad para que se abran sus ojos. En este momento ustedes podrán ver cuál es el camino, cuál es la senda. Yo soy el camino, pero ustedes verán por dónde deben de andar, dice el Señor. Yo me levanto para que ustedes vean la cosecha, así como dijo el Señor Jesucristo. Alcen sus ojos, miren que los campos están blancos, la cosecha está lista, dice el Señor. La cosecha de todo aquello que fue sembrado y que habría de venir un largo tiempo para que se manifestara. Yo atraigo, yo acelero el tiempo, dice el Señor, para que ustedes puedan ver la cosecha y puedan participar de la siega con gozo, con alegría, dice el Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu pueblo, por tus hijos, por tus siervos, Señor. Y te ruego, Padre, que tus hijos almacenen este aceite, Señor, para poderlo compartir con los suyos, Señor, con sus familias, con las congregaciones, Señor. Yo les bendigo en el nombre de Jesús. Bendíceles tú, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Dios les bendiga abundantemente, amados hermanos. Les enviamos un abrazo, un fuerte abrazo y un ósculo santo desde acá, desde Guatemala, Guatelinda, a la bendita Colombia. Pastor Osvaldo, muchas gracias. Amén, amén. Dios le bendiga, pastor. Amén, Dios le bendiga, pastor. Amén, gracias. Dios te guarde. Amén. Dios le bendiga, hermano. Bendiciones, muchas gracias. Familia Ricardo de Lombana. Amén, gracias. Dios les bendiga. Les recordamos. Amén, 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 pastor. Muchas gracias por esas palabras de consuelo. Abrazos, pastor, bendiciones. Abrazos también, benditos hermanos. Muchas gracias, hermano Osvaldo. Un abrazo fraternal. Un abrazo, hermano Alberto. Dios los bendiga. Gracias por esas palabras. Gloria a Dios. Gloria a mi Señor. Un abrazo, pastor Osvaldo. Muchas gracias por este tiempo. Separar su agenda súper bien. También un saludo a la pastora Edna, a María Paulita, a María Alejandra, a Juan Piz y a Josué. Que el Señor les bendiga muchísimo. Los queremos y ánimo. Y también agradecer al pastor Humberto que estaba ahí presente, al pastor Edilberto. De ISEC ahí. No sé también amigazos que han estado ahí muy pendientes. Y pues siempre pues vamos a tenerlo en cuenta, hermano, para palabras más adelante. Osquitar, muchas gracias por esa conexión, permitirnos estar con ustedes y acompañarlos. Ánimo. Muchas gracias, pastor Pablo. Gloria al Señor que de verdad lo que se ha visto en este tiempo con mucha fuerza es el amor y el amor a través de ustedes, hermano Pablo, de Misiones para Jóvenes, de los pastores Osvaldo y el pastor Marco Vinicio y de todos allá en Guatemala. Les amamos y creemos que el Señor va a hacer algo maravilloso aquí en nosotros y gracias por acompañarnos en oración, ministrarnos la palabra y la tomamos en el nombre del Señor Jesucristo y seguimos adelante.